Para el análisis sobre este tema conversaremos con el politólogo ecuatoriano Juan Paz Imiño. Bienvenido. Se está gestando un golpe suave en su país. ¿Quiénes o quiénes auspician esos planes de desestabilización? Hay que tomar con seriedad y responsabilidad lo dicho por el presidente de la República, porque tenemos grupos de poder internos en el país y externos al Ecuador que tendrían mucho gusto en liquidar un gobierno como el que tiene el Ecuador en la actualidad. Y es que la confabulación no es nueva y las experiencias de América Latina deben tomarse con mucho cuidado. En el propio Ecuador, cuando ha habido gobiernos que tratan de hacer cambios sociales profundos, como ocurrió en 1931 o en 1945 y recientemente en 1979, cuando iniciábamos la democracia, hubo conspiradores y golpistas que trataban de liquidar ese tipo de gobiernos que se ligan a los intereses populares. El actual gobierno ha enfrentado una gran oposición de parte de políticos tradicionales, oligarquías ecuatorianas, grupos de poder económico vinculados al alto empresariado, el capital transnacional, que bien se beneficiarían todos ellos de una conspiración que el presidente ha denunciado y que hay que tomarla en serio a efectos de vigilar que ello no ocurra. Siempre esto que denominamos en el Ecuador como el tocar las puertas de los cuarteles ha sido una de las vías que utiliza la derecha económica y política cada vez que se siente afectada en sus propios intereses. Usted menciona la presencia de grupos internos y externos que están en contra del actual gobierno de Ecuador. ¿Qué tan fortalecida o por el contrario debilitada está la oposición ecuatoriana, tomando en cuenta el poder económico e incluso el poder mediático que tienen? Nosotros tenemos una oligarquía muy poderosa, bastante distinta a la de otros países de América Latina, en cuanto esta es rentista, bastante antidemocrática, acostumbrada a que sus intereses prevalezcan en el Estado y no ha fallado en cuanto a la idea de conspirar contra aquellos gobiernos que no se le presentan sumisos, como es el caso actual del gobierno del presidente Rafael Correa. Y me refiero a fuerzas internacionales en el sentido de que habría también interés porque en América Latina no se consoliden gobiernos como el de Venezuela, o el de Bolivia, o el de Ecuador, y particularmente un capital transnacional que ha sido afectado por las políticas nacionalistas y latinoamericanistas de estos gobiernos. Y por ello hay que tomar con cuidado cuando un presidente de la República, como el presidente Rafael Correa, hace denuncias de que incluso se intenta ya, al interior de las propias Fuerzas Armadas, provocar algún tipo de reacción que vaya en contra del afianzamiento de la democracia. Nosotros desde el año 2007 hemos tenido 7 procesos electorales con un triunfo siempre impactante de la población a favor del proceso de cambio que vive el Ecuador. Querer negar esta democracia participativa ratificada en 7 procesos electorales a favor de una constitución, de una constituyente y de un gobierno que naturalmente tiene una tendencia favorable a los sectores populares, bueno, quien no quiera ver eso y confabule contra ello está atentando contra la gran mayoría nacional. Como siempre ocurre, en estos casos no hay huellas, no hay documentos, excepto aquel que ha presentado el propio presidente Correa de un correo electrónico que circula entre las Fuerzas Armadas, convocándolas a reaccionar contra la supuesta liquidación de su seguro, el seguro de las Fuerzas Armadas, y contra la supuesta liquidación de la Escuela Politécnica del Ejército. Ya el propio presidente ha aclarado que eso es absolutamente falso, porque así es, no se ha liquidado ni se pretende liquidar la seguridad militar, ni tampoco la Escuela Politécnica del Ejército. Pero esos rumores tratan de desgastar en filas militares y policiales a efectos de crear condiciones para un posible golpe de Estado. Y en eso los ecuatorianos y Latinoamérica tienen que estar muy clara de apoyar los procesos de la democracia de nuestros países, rechazando cualquier intento desestabilizador que la experiencia de Honduras demuestra que podría afianzarse si es que no reaccionamos a tiempo, tanto en nuestro país
como en el conjunto de los países de América Latina. Y según su análisis, ¿existen semejanzas entre el contexto político actual de Ecuador con el de Honduras en junio de 2009 como para pensar que estamos ante un escenario parecido al hondureño? No estamos en una situación tan grave en el Ecuador. Estamos en una situación en la cual la oposición ha venido creciendo y tiene una enorme influencia ideológica con la actitud que mantienen grandes medios de comunicación, editorialistas, gente que opina sobre el gobierno desde la perspectiva de la economía, de la misma política, de la sociedad y hasta de la cultura, que a diario, por consiguiente, generan un tipo de ideología contraproducente frente al gobierno. Hay que contrarrestar ello, y para eso están las propias acciones del gobierno a favor de los sectores populares, está la acción de los ciudadanos que apoyamos este proceso constituyente, está la acción de los académicos, en mi caso como historiador, recordar que nuestros grupos oligárquicos y de poder económico y político han sido frecuentemente golpistas. Eso ha ocurrido en nuestra historia, y por consiguiente, sobre la base de esa experiencia, debemos estar vigilantes y cuidar de que no se vaya el país a un proceso similar al hondureño. Aquí hay que tomar en cuenta que las fuerzas de la oposición incluyen entonces a ese alto empresariado económico, incluye a los separatistas de Guayaquil, a la oligarquía del país, a ciertos políticos y grupos tradicionales de la política nacional, y sin duda alguna tienen un apoyo internacional que quisiera desprestigiar y que estos gobiernos, como son los nuevos gobiernos de la nueva izquierda de América Latina, fracasen en sus políticas. En ese marco es que la confabulación bien puede armarse y el presidente Correa la ha denunciado a tiempo.